voluntad en este momento. Dios mío, por tu fiel amor respóndeme, por tu lealtad sálvame, sácame del lodo. No dejes que me hunda, líbrame de mis enemigos y de las aguas profundas. No dejes que la corriente me arrastre, ni que me trague el hondo remolino. Que no se cierre sobre mí como la boca de un pozo. Señor, respóndeme con tu fiel amor. Por tu gran compasión, ven a mí y ayúdame. No te alejes de mí, que soy tu siervo. Estoy en problemas, respóndeme pronto. Ven a rescatarme, líbrame de mis enemigos. Esto es palabra de Dios. Descansa en el Señor, alma mía. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor, alma mía. Descansa en el Señor. Del manantial que fluye de su amor, has de beber, descansa en el Señor. Salmo 66, versículo 19. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi oración. Meditación de la señora Desiree Woodland, desde Nuevo México, Estados Unidos. Cuando me jubilé, inicié un negocio de limpieza de hogares. Un día una mujer me pidió ir a la casa de su padre y proporcionar un estimado del costo, debido a la pena por la muerte reciente de su esposa, de muchos años. Había dejado de limpiar su hogar. Una vez allí conocí a Gordon, un hombre delgado y con anteojos. Me mostró fotografías de sus nietos, su hija y de Grace, su esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me contaba lo mucho que había disfrutado jugar golf juntos y lo bien que cocinaba, siempre con chile verde. Extrañaba aquellas comidas, su compañía y su voz. Cuando nos acercamos a un retrato de Grace, ubicado sobre la repisa de la chimenea, preguntó: «Es hermosa, ¿no?». Cada vez que iba a limpiar, Gordon dejaba fluir su pena. Al mirar atrás y recordar los días compartidos con Gordon, entiendo que mi contribución más importante no fue la limpieza, sino el escuchar. Nuestra humanidad se reconoce cuando alguien se preocupa lo suficiente como para escucharnos. En la Escritura, Dios promete escucharnos y entender nuestras oraciones. Cuando escuchamos a otras personas, es como les acercamos al oído de Dios. Pidamos al Señor oportunidades para escuchar a la gente que Dios trae a nuestras vidas. Oración. Dios de compasión, que seamos conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. Guíanos para tomar el tiempo de compartir tu amor con otros, escuchándolos. Amén. Oremos por convertirnos en oyentes compasivos. Descansa en el Señor, alma mía. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor, alma mía. Descansa en el Señor. Pensamiento del día. Cuando escucho a otras personas, les muestro el amor de Dios. Descansa en el Señor, alma mía. Descansa en el Señor. Buenos días, comparto con ustedes la meditación de esta mañana, titulado Escúchame, oh Dios, basado en el texto del Salmo 69, versos 13 al 18. El salmista David nos comparte su angustia y desesperación en este grito, en este clamor por salvación. Más que un poema, más que un canto, esto es un grito de angustia. ¿Alguna vez te ha pasado tener que
clamar a Dios por sanidad, clamar a Dios porque te ayude en ciertas circunstancias de la vida. Es la naturaleza del ser humano aferrarse a ese poder divino, a Dios mismo, quien es el único que nos puede librar de nuestras angustias y desesperación. El rey una y otra vez remarca esta palabra: escúchame, oh Dios. Y también dice esta otra palabra: sálvame ahora, sálvame, líbrame de mi angustia. Sabemos que la oración tiene poder, y aquellos que experimentamos la presencia de Dios en medio de nuestro tiempo de oración, sabemos de qué estamos hablando. Es muy importante orar. Solo el Señor escucha un corazón cuando éste se dobla de rodillas, se humilla ante su Dios y clama a Él por salvación. En la Biblia encontramos varios pasajes que hacen referencia a la oración. Jesús mismo oraba constantemente y en esa oración clamaba a su Padre, y una de las oraciones más recordadas es esa oración en el Getsemaní, que está con sus discípulos y Él se aleja un poco a orar y clama a Dios, dice, de tal manera que hasta sus gotas parecían partirse en sangre. Y cuando vuelve nuevamente a encontrarse con los discípulos, los encuentra durmiendo y les dice a ellos: oren para que no entren en tentación. Recuerdo mucho a un hermano mayor en una iglesia que tenía una frase muy curiosa. Cada vez que nos reuníamos en el día de oración, siempre recordaba por qué los hermanos no vienen, no todos vienen al grupo de oración. Entonces él le decía a los hermanos: hay que orar, y tenía esta frase: el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Aunque no es bíblico, obviamente, pero en cierta manera la tentación es muy complicada, muy difícil de superar si no estamos en conexión con Dios, en oración constante. Y solo la oración puede librarnos del pecado y la muerte. La Biblia dice que si confiesas por tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. También dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confiesas y te arrepientes, Dios te perdona. Una de las cosas que encontramos en la vida cristiana es que estamos siempre en un caminar constante. Y en ese caminar por la vida encontraremos muchas pruebas y muchas dificultades por enfrentar. El Señor no nos ofreció un camino libre de pruebas o tentaciones, ¿no? Él nos dijo: este es el camino. El camino aún nos falta mucho por recorrer, pero ese camino a veces tiene obstáculos, ese camino a veces tiene pruebas, a veces nos lleva a aferrarnos y a clamar como lo hizo el rey David, con angustia, pidiendo a Dios que Él pueda intervenir. Y créanme que Dios siempre escucha. Él no cierra sus oídos para que podamos clamar y expresar nuestra angustia. Él conoce incluso la intención de nuestros corazones. Tan solo necesitamos tener fe, creer en un Dios maravilloso que está tan cerca que incluso puede contar los cabellos de nuestras cabezas. Porque el Señor así de cerca está de su hijo y de su hija cuando Él clama por salvación. ¿Cuánto más que sea este nuestro sentir, que aprendamos de esta experiencia de David, de no rendirnos, sino ser constantes en oración, como dice la palabra, orando sin cesar, porque los días de angustia, los días de preocupación existen, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Si lo creemos, que así sea también nuestra fortaleza y nuestra seguridad, que Dios estará con nosotros siempre. Aleluya. Dios te bendiga y que sea un tiempo precioso para orar, clamar a Dios y pedir que el Señor actúe pronto en nuestra vida. Amén. Dios te bendiga. No sabemos muy bien qué decirte. Queda tanto, oh Dios, por hablar.
preguntar, darte gracias, pedirte y por todo queremos orar. Si es verdad que el Espíritu gime abrazado a nuestra oración, que su voz sin palabras nos guíe a confiar sin palabras en vos. No sabemos muy bien qué decirte, queda tanto, oh Dios, por hablar, preguntar, darte gracias, pedirte y por todo queremos orar. Si es verdad que el Espíritu gime abrazado a nuestra oración, que su voz sin palabras nos guíe a confiar sin palabras en vos.